Puedes comenzar. Ya. Muchas gracias. Gracias por la atención. Yo vengo a exponer un análisis que hemos realizado desde la Fundación Nodo 21 sobre el proyecto que estamos discutiendo aquí y que también se enmarca en ciertas como investigaciones más que intentamos situar en un momento histórico la municipalización y la oportunidad que tenemos hoy día. Trabajamos un informe y dejé algunas copias y bueno, la presentación también. Bueno, en primer lugar, señalar que nosotros destacamos este proyecto de ley como una iniciativa que genera cierto punto de quiebre o al menos la posibilidad de un giro respecto a lo que ha sido la política educativa durante los últimos 35 años y en ese sentido nos parece positivo. Ahí hay una línea de tiempo y muestra un poco cómo a partir de la reforma de 1980 todas las transformaciones institucionales de la educación han sido más bien ciegas a lo público, eliminando la distinción entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. La más importante de esas, como todos sabemos, la universalización del subsidio a la demanda, que ha aumentado mucho los incentivos a la competencia de la educación y finalmente ha terminado beneficiando a la educación privada. Y eso también se ha profundizado el 93 con el copago, el 97 con la ley de jornada escolar completa, el 2008 con la ley de subvención escolar preferencial e incluso el año pasado con la ley de inclusión. Y por el lado de reconocer lo público, no hemos tenido proyectos de ley en términos sistémicos, sino más bien algunos programas de mejoramiento, sobre todo muy importantes durante los años 90, que si bien son importantes, no miran la educación pública como una cuestión de sistema y no van en ese sentido. Además, incluso esos programas, la mayor parte de ellos también son indiferentes a lo público y los programas que son especialmente dirigidos a la educación pública son pocos y son más bien una excepción. El punto de hacer este breve recuento tiene que ver con lo que decía, un poco que la mayor parte del financiamiento que se ha invertido en educación y sobre todo a partir de los años 90, cuando crece mucho el financiamiento, ha profundizado la competencia. Y esto no se puede ignorar al momento de pensar una nueva institucionalidad educativa, porque los diagnósticos sobre el estado actual de la educación pública, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la pérdida de matrícula, que trato de mostrar ahí en la presentación, y que son cosas que todos conocemos, no pueden desconocer eso, y en ese sentido este proyecto se destaca, y si bien por sí solo no representa un quiebre con esta tendencia, sí, como decía, abre cierta posibilidad de un giro y esperamos que eso se aproveche. Dicho lo anterior, voy a entrar ya más en lo que algunos aspectos que creemos que se pueden mejorar del proyecto. En primer lugar, el desafío de construir una nueva educación pública excede con creces el problema de la administración. Eso ya se ha discutido acá y este proyecto es un proyecto que se centra en la administración. El proceso de municipalización, si bien si uno lo mira por sí solo, fue solamente una reforma a la administración, pero no fue solo eso, sino que se insertó en un proceso de profunda transformación que vino junto con la universalización del voucher, cuestión que antes, por ejemplo, solamente se entendía como para financiar la educación particular, se universaliza y se empieza a usar para toda la educación, la desafiliación de los profesores como funcionarios públicos, etc. Entonces, si hoy día solo nos limitamos a resolver y mejorar algunos aspectos de la administración del sistema público, podemos introducir mejoras sin duda necesarias, pero nos vamos a quedar cortos con la posibilidad de realmente construir una nueva educación pública que es la oportunidad que está abierta acá y que es lo que ha planteado también el gobierno y esperamos que eso se aproveche de mejor manera. Entonces, para eso es necesario entender un poco cuáles son las características del sistema neoliberal de educación que tenemos en Chile, que está marcado por un Estado que tiene un rol subsidiario, que redujo al mínimo su rol como prestador y que cuando actúa lo hace como un regulador externo de la actividad, lo que se conoce como el Estado evaluador. Entonces, una nueva educación pública tiene que terminar con esto, y no es que se trate de que tengamos un Estado pequeño, se trata de que el Estado ya no juega un rol relevante en la prestación. Y aquí nosotros queremos hacer el punto que en un paradigma democrático
la educación pública es en sí misma el estándar de calidad del sistema. No es principalmente, aunque también tenga que tener un rol de supervisor, no es ese su principal rol, sino su principal rol para orientar el sistema es la presentación. Y eso es una cuestión con la que se terminó con la municipalización y me parece que es muy ilustrativo el decreto con fuerza de ley que reguló la municipalización, que dice, y voy a leer: las municipalidades que tomen a su cargo la atención de un servicio se ajustarán en su gestión a todas las disposiciones que sobre el particular rigen para tal actividad y estará sujeta a la supervigilancia técnica y fiscalización que disponga la ley de parte de las entidades y servicios especializados. Y después, a mayor abundamiento, dice, por lo que se refiere específicamente a establecimientos educacionales y a los que realizan prestaciones de salud en su gestión por las municipalidades y en cuanto a supervigilancia y fiscalización, quedarán sujetos a las mismas normas aplicables a los establecimientos de uno y otro género que pertenecen o se explotan por particulares. El punto es que con esto no solo se redujo la educación pública, sino que la educación pública comenzó a funcionar en las lógicas de los privados. Y eso, lamentablemente, es algo que este proyecto no termina de terminar. O sea, evidentemente modifica este artículo porque se refiere a la municipalización, pero la idea de que se aplican las mismas normas y que no hay un sistema propio de funcionamiento de lo público, eso se mantiene en el proyecto y eso es una limitación. Entonces, el problema principal que hay que abordar es cuál va a ser la orientación que van a tener las escuelas públicas, cuál es el sentido de la educación y qué rol va a jugar ahí la educación pública. Entonces, en definitiva, se trata de decidir si vamos a tener una educación pública que sea mayoritaria o no, cuál va a ser su orientación, y creemos que eso no está muy claro aquí y ha sido un poco lamentable que la discusión de las reformas tengamos que darla en una dimensión parcelada y no con una visión general de lo que queremos de la educación y cómo lo vamos a hacer. Entonces, eso yo diría es una primera limitación de cómo estamos discutiendo esto. Ahora, entrando sí de lleno en el proyecto propiamente tal, bueno, reiterar que nos parece positivo que el proyecto cambie la administración de los colegios. Sin duda, eso es una cuestión necesaria. Es prácticamente un consenso que hay que retirar de la administración municipal la administración de las escuelas públicas. O sea, la administración municipal de los colegios no es en sí mismo el centro del sistema neoliberal. El hecho de que se hayan terminado eligiendo los municipios una u otra estructura responde más bien a cuestiones del momento, a decisiones políticas que tomó la dictadura. Entonces, no es en sí mismo un problema, y de hecho, en las revisiones que se han hecho de otras experiencias comparadas, por ejemplo, que se han discutido acá, se ha visto como el problema de cuál es la entidad que administra depende mucho más de razones históricas, de cómo funciona la sociedad, que de encontrar en sí mismo una estructura que asegure otro sistema. Entonces, solamente un problema de administración. Pero sin perjuicio de eso, sin duda la administración municipal sí es uno de los grandes problemas y en los grandes responsables de la crisis de la educación pública. O sea, salvo contadas excepciones, una gran carencia de recursos, tanto económicos como técnicos, pedagógicos, además de una tremenda atomización, de una desigualdad, o sea, que ha hecho que finalmente la educación pública no solo no integre, sino que termine profundizando las desigualdades sociales, económicas, territoriales, y en ese sentido parece positivo este cambio en la administración. Sin embargo, nos parece que no se entiende mucho la decisión de crear una institucionalidad completamente nueva, que en el fondo se superpone un poco a la institucionalidad ya existente. Básicamente las Ceremis, las direcciones provinciales, y eso, bueno, hartas personas ya lo han dicho aquí, es más o menos, no queda muy claro cuál es el motivo, y lo que nosotros creemos que hay detrás de esto es una desconfianza que existe y que está un poco a la base del proyecto hacia la institucionalidad política y hasta la institucionalidad democrática, que está un poco también en el centro de la discusión educacional actual. Entonces, se termina fortaleciendo la administración tecnocrática y no se potencian las estructuras que dependen hoy día del Ministerio de Educación, por ejemplo, que si bien pueden no ser perfectas, sí representan cierta posibilidad de democratización. Ahora, en segundo lugar, el proyecto tiene bastantes limitaciones desde dos puntos de vista.
por un lado, el tema de que se hace cargo solamente de la institucionalidad pública. Entonces, como volviendo un poco atrás a la revisión más histórica, cuando se municipalizó la enseñanza en 1980, no solamente se hizo un cambio de administración, sino que tiene que ver con un proceso completo de reforma. Entonces, ahora tampoco se puede tratar solamente de una reforma circunscrita a las instituciones públicas. Y no quiero decir con esto que haya que incorporar necesariamente a la ley normas que regulen la educación privada, pero lo que sí quiero decir es que lo que tiene que estar en la visión de construir una nueva educación pública no debe ser solo el funcionamiento de las escuelas públicas, sino cuál va a ser la relación con todo el sistema. Entonces, lo que se echa de menos es lo que decía antes, ¿cuál va a ser el papel de la educación pública? ¿Vamos a apostar que crezca su matrícula o no? ¿Vamos a seguir sujeta, en palabras del reglamento que leí antes, a las mismas normas que los particulares o se van a incorporar formas propias de funcionamiento? Aquí en el proyecto, la noción de política nacional de fortalecimiento de la educación pública podría dar un poco luces para eso, pero luego uno ve la regulación de cómo está concebida esa estructura y no tiene mucho que ver con una planificación estructural de la matrícula pública o de la educación, sino más bien con temas de la mejora del funcionamiento de las escuelas, que son muy importantes, pero que no se hacen cargo. Entonces pareciera que el proyecto no toma claramente partido sobre qué es lo que va a pasar así a grandes rasgos con el devenir de la educación pública y queda un poco más a discreción del compromiso que vaya a tener cada gobierno, si es que lo va a incorporar en esos planes, y eso lo echamos de menos. Entonces, desde ese punto de vista, pareciera que toda la expectativa la mayor parte de la expectativa del proyecto de mejorar la situación de la educación pública queda puesta en que ésta sea más competitiva, más atractiva, en palabras de la propia ministra, una mejor opción para las familias. Todo esto es muy importante, pero por el argumento que venía desarrollando antes, es insuficiente desde el punto de vista de una oportunidad de hacer una transformación sustantiva del sistema. Ahora, incluso teniendo en cuenta este objetivo, dentro de los márgenes de que el proyecto busca hacer más atractiva, hacer que funcione mejor la educación pública y ojalá hacerla más una mejor opción para las familias, creemos que no es suficiente lo que se plantea en el proyecto para lograr esto. Bueno, y esto porque el proyecto, como decía, se hace cargo solamente de una de las dimensiones, que es la administración, pero deja otras cuestiones ausentes y el gran ausente, que es más bien evidente, es el tema del financiamiento. O sea, si el objetivo es poner fin a la competencia como motor esencial del sistema educativo e instalar una hegemonía pública, no se puede eludir el desafío de terminar con el financiamiento competitivo. Entonces, se necesita, y ojalá, si no se hace en este proyecto, sea un desafío que se asuma, terminar con el financiamiento a la demanda y darle a las escuelas públicas financiamiento suficiente y basal. Entonces, algo de eso es verdad que hay en este proyecto. Se inyectan recursos frescos, que es lo que va a la administración de los servicios locales, y evidentemente eso es positivo, pero eso es muy insuficiente y es incapaz de revertir la lógica. Aquí, bueno, hice una comparación muy simple, quizás demasiado simple, pero tiene que ver un poco con la magnitud del proyecto. O sea, lo principal que ha generado la competencia ha sido la subvención, que hoy día para el presupuesto del año 2016 son ese número que es como 3 millones de millones, y a eso es 1 billón de pesos más si se le suma, por ejemplo, la ley CEP. Y al lado de eso, esta cifra del nuevo sistema de educación pública, que son 200.000 millones, pareciera que, así como en términos ya muy evidentes, no puede. Entonces, a lo más, lo que podría apostar el proyecto quizás es a detener esta tendencia que mostraba en la primera diapositiva de declive de la matrícula, pero de manera muy insuficiente, y ahí nosotros creemos que, o sea, la cuestión principal es abordar el financiamiento, pero en general todas las dimensiones de la educación, o sea, no solo el tema de la administración. Yo entiendo que este es un proyecto para eso, pero también estamos en un momento en que es posible plantearnos un horizonte más grande, aunque lo hagamos de a poco, aunque sea gradual, aunque la administración sea uno de los pasos de eso, y yo creo que ha faltado un poco la visión, cuál va a ser esa visión que está en la exposición de la ministra, en el mensaje del proyecto de ley. Hay mucho de eso, y se lee una intención del gobierno en ese sentido, y yo lo celebro, pero luego el proyecto mismo tiene estas limitaciones. Ahora,
ya entrando de lleno en aspectos que nos parecen más bien problemáticos del proyecto y que esperamos realmente aportar y que puedan ser mejorados durante su tramitación, es algo que ya adelantaba antes, que es la visión tecnocrática que está en todo el proyecto, que desconfía de las instituciones políticas y que finalmente termina limitando completamente las posibilidades democratizadoras. O sea, eso está, bueno, en la propia desconfianza hacia la institucionalidad del Mineduc, en el nombramiento por alta dirección pública de los directores de los servicios locales, en la creación de muchos instrumentos de gestión, todas estas cuestiones que además no se entiende muy bien o no queda completamente claro cómo van a dialogar con los instrumentos ya existentes y todo. Aquí finalmente yo creo que hay que tomar una decisión, porque lo decía la ministra que, por ejemplo, la idea de estos nuevos instrumentos tenía más que ver con que desde las escuelas y las comunidades se definieran los objetivos de la educación. Pero como están concebidos en el proyecto, no pasa mucho de eso. O sea, hay dos paradigmas que son contradictorios, y uno es el paradigma tecnocrático del management y otro es el paradigma democrático. Y esas cuestiones, esa decisión no se puede eludir. Entonces, finalmente, con lo que hay hoy día en el proyecto, que es más bien tibio en democratización, se pone el grueso de las expectativas de la mejora en el gerenciamiento. Y no se trata de que no haya que mejorar la gestión. Obviamente que la educación democrática tiene que ser eficiente, transparente, bien gestionada, pero lo que es relevante es decidir qué va a ser lo primordial. Y lo primordial es, para nosotros, que lo principal sea la orientación democrática de la educación. Entonces, el excesivo gerencialismo finalmente concentra todo el poder y el excesivo atención en los liderazgos efectivos se aleja demasiado de la realidad de las escuelas. Entonces, nosotros creemos que una política de democratización verdadera que le entregue poder a las comunidades es mucho mejor estímulo para la escuela y para tener reales liderazgos que motiven a todos los participantes, a los estudiantes, a los profesores. Entonces, continuando con ese mismo argumento, creemos que el proyecto mantiene ciertos déficits del actual sistema. Entonces, una de las grandes promesas de la democratización, o sea, de la municipalización, era que las escuelas se iban a acercar a las familias, que iban a ser más democráticas, y era que íbamos a terminar con esto que se conocía como un centralismo asfixiante. Entonces, íbamos a descentralizar. Pero la municipalización, todos sabemos que hizo bien poco de eso, no se democratizó, no se descentralizó. Entonces tenemos que, por un lado, la administración está muy fragmentada, es muy desigual, pero por otro lado, la participación práctica es muy poca y el currículum, sobre todo, sigue siendo una cuestión que es definida muy centralmente, muy rígido y que se termina imponiendo a las comunidades. Entonces, tiene muy poca pertinencia territorial. Y nosotros nos parece acertado mantener una estructura descentralizada. Creemos que finalmente es una buena decisión, pero es una buena decisión si es que nos la jugamos en serio por estos objetivos, por más democratización, por mayor pertinencia territorial, y lo que tenemos hoy día no alcanza y el proyecto no se hace cargo de eso. O sea, es verdad que hoy día tenemos libertad para que los establecimientos generen sus propios planes y programas, pero eso prácticamente prácticamente no se ejerce, es muy puntual y es muy minoritario. Entonces, no basta con la libertad desnuda de los sostenedores. Lo que necesitamos, si realmente nos importa esto, es dotar a las comunidades de mayores facultades. Si nos interesa la autonomía y la participación de las comunidades, la libertad de generar sus propios planes y programas no tiene que recaer en los sostenedores, sino debiese intencionarse y recaer en las organizaciones democráticas de la escuela y de las comunidades. Entonces, en ese sentido, lo que hace falta aquí es profundizar la democratización, tomarse en serio, yo creo, haber creado los consejos locales, otorgarles facultades resolutivas, porque si no, finalmente termina muy cercenada su labor y puede terminar pasando lo que ya pasó quizás con los consejos escolares. Entonces, no basta con generar estructuras burocráticas con muchos actores si es que no le entregamos facultades reales de incidencia, de resolución y no solo consultivas. Y ahí hacer un punto muy pequeño respecto a los consejos escolares, que se modifica y es donde viene, se supone, como lo han anunciado, algunas facultades resolutivas
que según entiendo de la opinión de las exposiciones del gobierno, es que el reglamento interno y las actividades extracurriculares sean facultades resolutivas de los consejos escolares, pero hoy día, como está redactado el proyecto, el artículo 55 no queda muy claro eso, como que no están muy definidas cuáles son las facultades, que eso es lo que se modifica. Entonces esperamos que ojalá eso se pueda aclarar y que ojalá se agreguen más facultades y se profundice más la democratización, tanto de los consejos escolares como de los nuevos consejos locales. Entonces, para ir concluyendo, estoy un poco justa con el tiempo, pero reiterar que nos parece positiva la presentación de este proyecto, las oportunidades que trae, representa una iniciativa como no la hemos visto de pensar la educación pública de manera sistémica y en ningún caso representa una profundización del mercado educacional, como lamentablemente hemos tenido en otras iniciativas con las que nosotros hemos sido bien críticos, como el proyecto de reforma docente que se está todavía tramitando en este Congreso, o la propia ley de inclusión que aumentó significativamente el financiamiento a la demanda. En ese sentido, nos parece positivo, o al menos nos parece que no empeora y que puede mejorar la administración de las escuelas públicas. Pero dicho eso, así como está planteado, el proyecto tiene un alcance muy limitado, por sí solo es incapaz de revertir la tendencia en declive de la matrícula pública, como decía, quizás a lo más detenerla, pero aquí lo que hace falta es una decisión clara al respecto y hay ciertas cuestiones sobre las que no se puede mantener ambigüedad. O sea, si se va a dar un giro, hay que tomar decisiones en ese aspecto. Aquí hay varios aspectos que se podrían mejorar, pero que ya lo he dicho, esperamos que se incorporen, pero lo principal es que la discusión sobre la administración, la gestión, el control, todas cuestiones sin duda muy importantes, no nos pueden hacer olvidar la pregunta de ¿para qué educamos? ¿Cuál va a ser el sentido de la educación pública? Y ese sentido para nosotros no es más que mayor democratización, que la educación pública tiene que ser expresión de un consenso democrático. O sea, como se ha dicho aquí, la educación pública durante el siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX expresó un determinado consenso de la sociedad, que fue un proceso de democratización social, lento, inacabado, sí, pero creciente. Y lo que falta aquí es que, o al menos si el objetivo es construir una nueva educación pública, que es lo que yo espero que se pueda hacer, lo que se requiere es discutir democráticamente qué esperamos qué espera la sociedad de la educación hoy día. Y cómo se va a transitar. El problema del tránsito puede ser lento, puede ser gradual, pero eso también tiene que estar ahí con un horizonte claro de cuál va a haber eso. Eso requiere un diseño que integre todos los niveles educativos en un proyecto de desarrollo nacional y para eso se requiere esa discusión. Hay algunos instrumentos que, como ya decía, como la Política Nacional de Educación Pública, que están en este proyecto, que podrían apuntar en esa dirección, pero hoy día, como están planteados, no lo hacen. Esperamos en el fondo que se tome una determinación al respecto y se empuje eso. Y ahí voy a reiterar, porque me parece muy importante, cuál va a ser la orientación de la educación, cuál va a ser la importancia, sin duda en un sistema mixto, pero no una cosa es que un sistema sea mixto y otra cosa es que el sistema sea mayoritariamente competitivo y que incluso las lógicas de la competencia del mercado inunden el funcionamiento de lo público. Yo creo que de lo que se trata es justamente de lo contrario, de pasar de esa educación competitiva a una educación mayoritariamente pública en matrícula, pero también en la orientación colaborativa, en que las instituciones se sientan parte de una misma red, de un mismo sistema. Entonces, eso solamente se puede hacer con instrumentos y con una discusión que incorpore real y efectivamente, y no solamente de manera nominal, a todos los actores de la educación, y esperamos que eso se dé y que estos elementos que planteamos aquí se puedan tomar para mejorar y profundizar las posibilidades que el proyecto abre, que las reconocemos, pero que, como digo, son muy limitadas y muy parciales, y esperamos que se pueda mejorar en ese sentido. Desde la Fundación Nodo 21 nos ponemos a disposición de colaborar en ello. Muchas gracias.